Para empezar, acá siempre tengo problemas con esta barra que me aparece arriba. eh, que por ahí hasta detengo la grabación algunas veces me ha pasado. Bueno, lo que vamos a ver hoy son las curvas de Spline. El otro día estuvimos viendo entonces las Bézier. Las curvas de Spline conceptualmente, digamos, varía de lo que hicimos el otro día. Por ahí no son. Yo el otro día les mostré cómo se podía adaptar un poco una Bézier a una curva que puede ser cerrada, inclusive. Esta no es que no permita para curvas cerradas, sino que, pero sería conveniente en este tipo de curvas, así como más abierta como esta. Esta obra también creo que está usada en un video de cómo obtener eh, polinomios, ¿sí? O ajustar una lista de puntos sobre la curva a un polinomio. Y eso, bueno, que es bastante por ahí a veces difícil de ajustar. La idea de esta curva es la siguiente. em, Armar, en realidad son varias curvas paramétricas, ¿sí? Por tramos, o sea, por partes. Digamos que sería algo semejante a lo que ustedes vieron con el Twitter, ¿se acuerdan? Que teníamos de tal punto a tal punto, o en cierto intervalo del dominio X, una curva, y en otro intervalo, con el lado siguiente o anterior, tenían otra curva. Y había puntos de empalme. En esta también vamos a tener, van a ser curvas polinómicas, en general de tercer grado, que son las más cómodas que viene para las spline. Lo que en el Twitter nosotros, yo digo el Twitter porque es lo que hicieron, lo que hicimos este año, ¿no? Porque otros años hicimos La Boca de los Rolling, Batman, el logo de Batman y demás. Lo que les decía, que lo que nosotros teníamos como puntos de empalme, acá serían nudos. Y con el movimiento de estos nudos están sobre la curva, es decir, no están afuera como los puntos de control de la Bézier. En la Bézier estaban sobre la curva el primero y el último, y los otros puntos de control estaban internos. Acá todos los puntos están sobre la curva. Son tipo puntos de empalme donde empalma una curva con la otra de una forma lisa. Es decir, en el Twitter se empalmaban de cualquier forma, que yo, de hecho, el pico del pajarito era ahí había un punto anguloso. Las spline no tiene puntos de quiebre, puntos angulosos en estos nudos. Es suave. Lo que sí, vamos a tener tantas funciones eh, polinómicas, paramétricas, como n-1 punto. Es decir, yo acá voy a disponer 4 puntos y vamos a obtener 3 funciones. ¿Está bien? Em, a ver, vamos a poner algunos puntos. Vamos a poner el punto C, el D, el E y el F sobre esta curva. ¿Está bien? Les decía que va a haber una función entre C y D, otra función entre D y E y otra función entre E y F. ¿Sí? Distintas. Esas funciones son paramétricas y nuevamente tenemos este parámetro t que va de 0 a 1. De 0 a 1, con el parámetro t yendo de 0 a 1, barremos la curva desde C hasta F. Es decir, que los puntos de empalme van a ser valores intermedios, que después ya lo vamos a ver y vamos a ver cómo los obtenemos, valores intermedios del parámetro t. ¿Sí? Es decir, cuando t es 0 vamos a partir de C,
en algún punto intermedio va a pasar por D, en otro punto intermedio va a pasar por E, y al final, en uno, va a llegar hasta la F. ¿Está? Para esto, lo que vamos a hacer es una lista de puntos. La lista de puntos es semejante a lo que hacíamos con las listas de puntos de los ajustes polinómicos. Llamamos L minúscula 1, ¿sí? ¿Lo están viendo acá? Díganme por el micrófono porque no veo el chat. L1, Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. una lista de puntos de los puntos C, D, E y F. ¿Sí? En realidad también acá lo puse, lo hice también como para hacer encontrar una curva en la otra parte de la cubierta. Ahora me acordé de una cosa que me recalcó Susana con respecto al TP3. Disculpe, me voy del lugar. Que se destaque en las maquetas y en lo que se haga en el trabajo práctico, eh, cuestiones de tipo estructurales y de las cubiertas de las obras. ¿Sí? Eso creo que está indicado en la. Vamos a poner puntos G, H, I y J en la otra curva también, ¿sí? Y vamos a tener una lista L2. La cuestión es que la curva eh, spline eh, se logra entrando con el comando, porque GeoGebra incluye el comando. De hecho, las spline también las tienen en otros programas de diseño como el AutoCAD y SketchUp. ¿Sí? Si ustedes empiezan a poner spline, acá les sale lista de puntos y acá el grado de los polinomios de los tramos. Acá dice grado mayor, no, grado igual, eh, menor, igual, a ver, un grado que puede ser 2 o 3, ¿está bien? Creo que 4 también admite, pero lo conveniente es poner 3. Lista de puntos, grado 3, ¿sí? Eso lo tengo ya tipeado acá y resulta ser esta curva. ¿La están viendo acá, esta curva verde? Esta es la spline, ¿sí? De grado 3, spline a partir de la lista de puntos L1 de grado 3. ¿Sí? Esta spline, el GeoGebra les arroja de entrada las expresiones funcionales para las coordenadas X de cada uno de los tramos y para las coordenadas Y. Recordemos que una curva paramétrica en realidad está compuesta por dos ecuaciones, una ecuación para la coordenada X de los puntos de la curva y otra ecuación para la coordenada Y de los puntos de la curva. ¿Sí? Ahora, lo que le arroja acá es todo esto. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? X, y acá hay toda una expresión muy larga. Esto no quiere decir que, o sea, esta es toda la curva, pero en realidad acá hay tres funciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que acá hay tres tramos? Los tres tramos están contenidos acá. Lo que pasa es que hay que saber mirarlos un poco porque están separados por una coma. Por ejemplo, el primer tramo es toda esta expresión, la que va entre esta coma que está acá y esta coma que está acá. O sea, 130,62 t cubo más 6,85 t menos 28,04. Eso es el primer tramo. El tramo que le sigue empieza acá, después de esta coma. Y está todo acá hasta la coma siguiente. Y el tramo que le sigue está acá. Ahora yo les voy a explicar un poco qué es todo esto. Esto es para las X, toda esta expresión, y esto es para las Y, todas las expresiones. El GeoGebra se los da automáticamente. Después habría que desmenuzarlo un poquito eso. Después vamos a ver cómo hacerlo. El tema es que yo les decía que eso depende
de los valores de t. Fíjense que acá cuando empieza la expresión dice t menor a 0,21. Eso significa que el primer tramo que responde a esta expresión nada más que se ve acá, se corresponde para valores de t que va desde 0 a 0,21. Yo voy a poner un punto viajero ahora sobre la curva, este punto, ¿sí? Esperen que voy a poner también las coordenadas del punto. Este punto tiene coordenadas, bueno, acá según X dice menos 28,04 y según Y, bueno, 0 prácticamente, ¿no? Y eso es cuando estoy en 0. Ahora, fíjense que el primer tramo dije que va desde t igual 0 hasta 0,21. Si yo empiezo a moverlo, fíjense que t, mientras esté entre 0 y 0,21, se mueve en este primer tramo. ¿Está bien? Con los valores de x que van desde menos 28,04 hasta valor de x que va a menos 25,51. Ese es el intervalo, ese es el rango, digamos, el entorno. ¿Está bien? Y para la I va desde 0 hasta 10,54. Fíjense que yo ahí estoy en 0,21 y me posé sobre el punto que le sigue, el punto de empalme. ¿Está bien? Y eso es lo que eso está indicado acá. Acá estaría el rango de alguna forma, medio ahí a lo GeoGebra, ¿no? Escrito todo. Acá está toda la expresión, ¿sí? Y después viene el otro tramo, y el otro tramo va hasta 0,6. Es decir, de 0,27 que está indicado acá. Perdón, ¿no es Sí. el de arriba? Ah, perdón, me equivoqué. Gracias que me avisaron. De 0,21, por eso digo como 0,27. De 0,21 hasta 0,62 acá. ¿Está? Y ese tramo de 0,21 a Sí. 0,62 se corresponde a esta expresión, esperen, que está acá, a todo esto. ¿Sí? De hecho, si yo ahora me muevo con el cursor de 0,21, es decir, con el parámetro 0,21 hacia el 0, espera que lo voy a sacar las coordenadas acá, hasta el 0,62, ¿sí? Yo me muevo entre D y E, hasta ahí, hasta ahí. ¿Sabes? Y responde eso a la expresión que está acá. Que GeoGebra la dio, este menos 89,1 t cubo más 136,65 t cuadrado más menos 21,48 t menos 26,08. ¿Se entiende hasta acá, chicos, cómo es este mecanismo? Luego ya no viene más ninguna referencia de t. Después directamente ya viene la expresión. ¿Por qué? Y porque con t voy a ir desde 0,62 hasta 1 en este último tramo, ¿sí? Hasta acá. Esta era una de las cosas que les quería mostrar. La otra cosa que yo les decía, que estas curvas empalman de una forma lisa, es decir, sin punto anguloso. ¿Sí? Y eso se visualiza si trazamos una recta que sea tangente a las curvas. Esto en realidad es un concepto de la matemática que corresponde a un tema que, bueno, ahora no lo estamos viendo, no lo vemos en esta materia, que es las derivadas. Pero el concepto de la derivada en definitiva es esto, esta recta que trazo acá. Esta recta tangente recorre la pendiente de esta recta tangente, siempre se va modificando a lo largo de la curva sin tener cambios abruptos. Y eso indica que el empalme acá, en este punto D, es liso. Es decir, la pendiente va desde un valor y sigue en forma continua
para la otra curva, para el lado del wind de la otra curva. Y lo mismo sucede acá en 0,62. Es decir, me muevo desde la parte izquierda del punto E a la parte derecha del punto E sin que haya cambios abruptos en esa pendiente. Si no hay cambios abruptos en la pendiente, quiere decir que la curva es lisa, ¿sí? En esos puntos o en esos nudos eh, de la curva spline. Eh, Vamos a trazar la otra curva, esta, la B, en el otro tramo, ¿sí? Y fíjense que, a ver, acá creo que también había hecho un puntito de, bueno, después lo veo. Fíjense que esto sigue siendo curvas paramétricas modificables, es decir, pero ahora las modifico desde los nudos. Es decir, manipulando los nudos, modifico la curva, ¿sí? En general, no es tan plástica, tan adaptable estas curvas como lo que vimos el otro día a, a cualquier curva de la obra. Fíjense que estas dos curvas de las obras son bastante polinómicas, por decir de algún modo, ¿sí? Eh, y bueno, otra de las cosas que vemos también que la modificación de un nudo no solo modifica las dos funciones adyacentes, sino que también le provoca modificaciones también a la otra, porque esto es un conjunto, ¿está bien? O sea, la lista de puntos funciona en forma conjunta, pero podemos acomodar bien a muchas curvas y no es difícil, ¿sí? Hay una cosa para tener en cuenta, que si nosotros agregáramos, por ejemplo, un cuarto punto, ya tendríamos cuatro tramos polinómicos. Bien, bueno, eso es como para a veces tenerlo en. Esta es otra, le decía, bueno, entonces otra herramienta para tener en cuenta eh, a la hora de tener que jugar un poco con las curvas que ustedes encuentren en los planos de las obras. Si quieren, podemos rescatar un poco esta expresión y desglosarla, ver un poco cómo desglosarla en un pizarra, o sea, voy a escribir, a ver, esperen un cachito, voy a dejar de compartir esto, me perdí, acá. Luis, te hago una consulta. Dale, Van a dale. mostrar como hicieron en los talleres la otra vez, TPs de años anteriores de este tramo. Podría pasar. te, te- te doy la novedad o sea, esto, lo estamos viendo por primera vez esto en la cátedra, ¿está bien? Ah, Al bien, menos esta parte, ¿eh? bien, bien. Yo el otro día mostré algo. El otro día mostré, no sé si estabas vos, pero el otro día Sí, yo estaba. eh, mostré un rediseño del Burham. ¿No estabas el otro día? Sí, sí, estaba. Ah, Pero yo yo mostré. me refería a cómo habían armado las láminas y por dónde iba, cómo habían hecho eso. Bueno, ahí había algo, yo les mostré algo, ahí, bueno, muestran algunas cuádricas. A ver, esto, estamos viendo esta parte como algo nuevo, pero en realidad también ustedes pueden encontrar en las obras, pueden encontrar cuádricas a partir de cónicas, por ejemplo, que encontraron en planta, ¿sí? O en alguna corte, ¿está bien? ¿Sí? Em, el ejemplo que vimos el otro día, sí, de hecho, por ahí podemos hacerlo en alguna de las clases siguientes. Em,
les decía que, por ejemplo, acá eh, podríamos nosotros poner lo siguiente, rescatar, a ver, para el tramo que va de 0 a 0,21, la X es esto, ¿sí? Esto acá, y para la Y es esto otro. Entonces, acá las funciones paramétricas, las funciones paramétricas para las coordenadas X e Y, la función en X de T es esta, ¿sí? Y para la Y es esta. Y habíamos dicho que esto ocurre para T entre 0 y 0,21. ¿Está? Que es este tramo que vimos acá y este otro. Y ahí rescaté las Perdón, ecuaciones. Luis, Y se sí. me colgó. ¿Podrías vos darle un poco más de zoom a tu pantalla? Bueno, Gracias. No sé si los chicos ven. Ahí, genio. Ahí está. Gracias. ahí, lo que pasa es que está este cuadrito que aparecemos nosotros, ahí, que siempre me Pero ahí molesta. se ve bien. Gracias. Ese Ahí. cuadrito no aparece, Luis, en la Ya visualización. sé que a ustedes no les parece, pero a mí sí me molesta a mí. Igual que esa barra de ahí arriba, que La el otro barra de día metí. nosotros aparece, sí. No, la barra esa de ahí arriba de compartir, que el otro día entré a meter el clic y detuve la grabación, qué sé yo, fue cualquier cosa. Decir que la detuve nada más y no la. A ver, le puse la pausa y no el stop. Eso quiero decir. Eh, bueno, y así se pueden rescatar todos los otros, las otras funciones, los otros tramos, de 0,21 a 0,62 y así. Esto se puede hacer fácilmente porque GeoGebra lo brinda, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? Em, si no vamos a tener clase el jueves que viene, les voy a mostrar, voy a intentar mostrarles cómo se logra una superficie en el espacio. Con esta, primero con este criterio de las curvas, es decir, vamos a, la idea de lo que voy a mostrarles es la siguiente. Vamos a poner una curva en el espacio, un spline en el espacio. ¿Sí? Por ahí para trabajar en el espacio me resultaron más amigables las spline que las decía. Un spline en el espacio y otra spline también en el espacio enfrentado. Lo que después vamos a hacer es vamos a interpolar entre esas dos curvas una superficie. ¿Está bien? De modo tal que nosotros podemos mover los puntitos de la spline y la superficie puede cambiar su forma. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, la interpolación que hagamos entre ambas splines con el polinomio este de Bernstein es de primer grado con un nuevo parámetro, porque ahora ya, a ver, cada una de las splines va a tener un parámetro t. Todas las splines, las curvas de spline van a tener parámetros t. Pero la interpolación entre splines va a tener que tener otro parámetro, con otro nombre. ¿Sí? Parecido, ¿se acuerdan cuando levantamos el Twitter con GeoGebra, que levantábamos la curva en el espacio y necesitábamos dos parámetros? ¿Se acuerdan que era U y B, me parece, que usábamos? Bueno, acá va a ser algo parecido a eso.
Pero lo interesante es lo siguiente, que si la interpolación entre las curvas, o sea, la superficie que interpolamos entre las curvas es lineal, la superficie resulta reglada. ¿Qué es una superficie reglada? Es una superficie que, digamos, a ver, si ustedes pusieran dos hierro, ¿cómo se llama? A ver, algún arquitecto, el hierro ese de la construcción, así se llama. Hierro de construcción, aletado. Bueno, dos hierros de construcción, ¿sí? En el espacio, enfrentados, y le pasan con una tabla así, bueno, y podrían alisar, y abajo un tejido desplegable, ¿sí? Y le ponen yeso y le pasan una tabla así, y le queda la superficie en el espacio. Es decir, la logran con un segmento recto, es decir, la superficie, todo punto a punto entre las curvas, va a estar, va a contener un segmento que es recto. Eso es una curva arreglada, donde el segmento se llama generatriz. Muchas veces en matemática se usa una recta como generatriz. Nosotros, como va a ser un pedazo de madera, va a ser un segmento. Y las curvas se llaman directrices. Lo normal es tener una directriz en el plano, como teníamos nosotros en el Twitter que levantamos en el espacio con GeoGebra, el primer TP. Esa era una directriz, la que estaba en el plano. ¿Sí? Y ahí, bueno, no teníamos una generatriz, ¿está bien? Pero acá, sí, bueno, vamos a tener una generatriz, es semejante a las superficies cónicas de las cónicas, ¿está bien? Ahí también tenemos una directriz, que es un círculo, y una generatriz, que es una recta, que sigue el círculo de la base del cono, ¿está bien? Luego, si nosotros hiciéramos una interpolación ya no de primer grado, sino de segundo grado con el polinomio de Bernstein que vimos la clase pasada, tipo Bézier, así que acá medio que se va a mezclar ambos conceptos, o sea que lo que vamos a obtener es una curva un poco más loca, digamos, si se quiere, estable también, pero con una tercera spline, porque obviamente así como en una curva de segundo grado de Bézier necesitábamos 3 puntos de control, acá en una superficie que no es de primer grado, sino de segundo grado en el espacio, vamos a necesitar 3 curvas, ¿sí? Para poder modificarla. Esto que yo les cuento así en palabra, ahora vamos a ver si lo puedo reproducir con el GeoGebra. No lo tenía pensado hacerlo hoy, pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Están viendo algo ahí en la pantalla? ¿Están viendo unas curvas en el espacio? Sí, sí. Me sigue molestando este cosito acá. Bueno, acá hay 2 curvas. Ah, pero esperen que estas me parece que son Bézier. No, esperen, vayamos esperen que voy a buscar otra cosa. Que lo que quiero, eso no son Bézier. Espérenme un cachito. Me equivoqué de archivo, esperen.
Es esta la que quería compartir. A ver. Ahí tenemos, en el espacio hay 4 puntos. A1, 2, A3 y A4. ¿Sí? Puntos los tengo acá. Ahora voy a poner, vamos a armar con estos 4 puntos, vamos a armar una curva spline en el espacio. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Una curva spline que se puede modificar. ¿Sí? Una cosa, esto renegó muchísimo para descubrir cómo era. Fíjense que si yo me posiciono sobre el punto A2, ¿lo están viendo? Aparecen una flecha de modo tal que me permiten el movimiento en el sentido del plano XY. Ahora, si yo quiero tener movimientos de este punto en el sentido del eje Z, tengo que hacer clic nuevamente y me aparece eso. Bueno, esto estuve bastante tiempo para descubrir esto. Bueno, acá tengo un spline en el espacio. Hay una cosa que acá ahora vamos a observar. La spline ahora, que me tira GeoGebra, es esto. Con una función en X del parámetro T, una función Y del parámetro T y una función Z del parámetro T. ¿Sí? Igual como la que vimos antes. Nada más que ahora tenemos X y Z, obviamente. ¿Sí? Como siempre con T de 0 a 1. Esa es la primera spline. Ahora vamos, y está hecho con esta lista de puntos. Lista 1, A1, A2, A3 y A4. Después vamos a hacer una con estos puntos. C1, C2, C3, C3 y C4. ¿Sí? Que son estos puntos que aparecieron ahí. Y vamos a hacer una lista de puntos con esos puntos que vamos a llamar L3, C1, C2, C3 y C4, que está acá. ¿Sí? Y vamos a hacer un spline acá, C. Tenemos entonces ahí 2 splines en el espacio. ¿Sí? ¿Están viendo? A las 2. Sí, Luis. Sí. Bueno, ahí está. O sea, bueno, esas cosas tengo ahí. Esperen que quiero subir este punto. Ahí está. Las dos curvas en el espacio. Lo que vamos a hacer ahora es una interpolación de una superficie que esperen que la busque a la superficie. De esta forma, acá está la expresión. Ustedes empiezan a poner superficie en la barra de entrada de GeoGebra, ¿sí? Y les pide, en este caso, la primera curva, la curva de partida es la A, la azul. Pero ahora incorporamos el polinomio de Bernstein de la forma 1 menos el parámetro y después el final multiplicado por el parámetro. Pero ahora el parámetro es otro parámetro distinto, no podemos usar el t. Necesitamos un parámetro que vamos a llamar k. Este parámetro k también va desde 0 hasta 1. ¿Está bien? O sea, el t va de 0 a 1 y el k va de 0 a 1. Ya le digo, de la misma forma que hacíamos con el Twitter, que teníamos los parámetros u y b. Pero acá son t y k. Y la forma de esta superficie entonces es así. A, la de origen, por 1 menos K, más C, la de destino, por K. Y hay que especificar acá que el parámetro K, primero lo ponemos, va de 0 a 1, y el parámetro T, que es el parámetro de las curvas, o sea, K es el parámetro de la superficie y T es el parámetro de las curvas, también va de 0 a 1. ¿Está bien? La superficie que se logra es eso. ¿Sí? Superficie que podemos, ya les digo, modificar su forma. ¿Está?
¿Sí? ¿Lo están viendo? Yo les decía que esta superficie es una superficie reglada, es decir, yo puedo tirar acá entre les decía que puedo tirar entre ambas directrices, ¿sí? Un segmento, que esperen que lo encuentre. Primero vamos a poner dos puntos. Un punto sobre la curva A, que lo llamamos Q, y un punto sobre la curva C, que lo llamamos R. Y un segmento entre Q y R. Ahí está. Ahí está el segmento. ¿Lo ven? Entonces, si yo modifico el parámetro T, ¿sí? Esta varilla de madera recta, digamos, sobre el desplegable entre los dos hierros de construcción eran, ¿sí? Se mueve con lo que me da entonces una superficie reglada. Pero me da una superficie reglada porque la interpolación que yo hice acá con el polinomio es de primer grado. ¿Está bien? Por eso me dio así. ¿Está? ¿Lo están viendo? Em, les decía que acá podemos ahora, si se nos ocurriese, hacer ya no una superficie de orden 1, porque esta superficie reglada es reglada porque es de orden 1. O sea, y por más que yo lo modifique a la forma de la superficie, ¿sí? Sigue siendo una superficie reglada. Es decir, hay una cosa medio rara. Lo llevé, esperen. Ahí, no sé. ¿Está? Pareciera que no, pero sí, sigue siendo reglada, a pesar de la forma. ¿Está bien? Sigue siendo arreglada a pesar de la forma que tiene, rara. ¿Están viendo? Bien, ahora vamos a sacar esto. Lo que vamos a hacer es agregar una nueva curva en el espacio, también spline, ¿sí? Fíjense que acá las dos curvas de spline tienen x y z, ¿no? Las funciones de sus coordenadas. Una nueva curva spline. Vamos a tirar puntos B1, B2, B3, B3 y B4, ¿sí? Acá en el espacio. En el medio, ¿está? Una lista de puntos y 2, ¿está bien? Y tiramos una spline entre, está más o menos ahí la roja esa, está en el medio entre el azul y la verde. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven bien? Sí, sí. Sí, sí, Luis. Háblenme. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es una superficie, pero ya no de primer grado, o sea, ya no es una interpolación, vamos a hacer una interpolación de segundo grado con el polinomio de Bernstein, como vimos la clase pasada, del estilo como era Bézier, de esta forma. Ponemos el comando superficie, la primer curva A por el parámetro K, porque recordemos que para la superficie el parámetro que corresponde es K. La primer curva, bueno, acá la tengo al revés, disculpen, pero bueno, es lo mismo. AT por K al cuadrado más 2K por 1 menos K por B, la del medio, más la del final, ¿sí? Pero lo multiplico por 1 menos K al cuadrado. No sé por qué lo hice al revés, bueno, pero igual me va a dar, prometo que va a dar. Esa es la forma del... y como siempre, especificando los parámetros K y T entre 0 y 1. Esa superficie da una cosa así. Es decir, la curva del medio no está contenida por esa nueva superficie que apareció. Pero esa curva del medio, la roja, también funciona
del mismo modo que funcionaban los puntos de control de las curvas Bézier para modificar la forma de la curva. Esperen que... Ahí. Ven que la modifica. O sea, todas las curvas modifican a la superficie. ¿Sí? Bueno, acá me quedó una que puedo bajar. ¿Está? Y la superficie que me queda es una cosa así. Bueno, medio rara, ¿no? Esperen que voy a ver si lo puedo normalizar un poco, porque esto está muy loco, digamos, la forma que tiene. ¿La están viendo cómo queda? Es decir, le podemos dar la forma que querramos. Bien. A ver si esto lo puedo sacar de acá y le doy una... Bueno, ya a esta altura se me hace muy difícil hacer algo eh, coherente, digamos, con todo esto. Así de la misma forma que, a ver si lo encuentro, de la misma forma que ponía un punto, ¿te acuerdas que cuando ponía un punto en las curvas de Spline entre tramo y tramo? Acá hay una forma de poner el punto sobre la curva esta, la curva, a ver si lo veo el punto, ¿dónde quedó? No, está sobre, sí, a ver, ahí está. ¿Ven que hay el punto, ese punto naranja que viaja sobre la superficie? ¿Sí? Ahí viaja, cuando varío T, viaja de curva a curva. Y cuando varío K, viaja en el otro sentido. ¿Tá? La cuestión es que con este punto yo puedo, fíjense que acá puedo tener las coordenadas de cualquier punto de la superficie. ¿Sí? Así de la misma forma que antes con esos puntitos que viajaban por la curva, podía tener las coordenadas de cualquier punto de la curva plana, acá, por ejemplo, en este momento, el punto P está ubicado a 1,82 según X, 4,72 según Y 3,18 según Z. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que yo les quería mostrar. No tienen obligación de tener que aplicarlo, pero a la hora de rediseñar algo, pueden usarlo. ¿Sí? Si se animan, pueden usarlo. Las cosas que tienen. ¿Sí? Esto siempre en el GeoGebra pueden ustedes sacar, después despojarlo de todas estas cosas que tiene, que a ver, pueden despojarlo de los ejes si quieren. Pueden sacar estas curvas. Una vez que más o menos tienen la superficie, dicen, bueno, esta superficie me gusta, entonces le sacan todas las cosas que aparecen, como por ejemplo las curvas, los puntos también pueden sacar, quieren, ¿sí? Así. Y bueno, ahí más o menos le queda un poco más limpia la cubierta de lo que no sé qué sería eso, que pueden llegar a tener una cubierta así, o como se le ocurre a ustedes. ¿Se entiende? Hola, hola. No tengo retorno de nada de ustedes. Sí, sí, No, Luis, sí se te nosotros. entiende. ¿Está? Bueno, de Sí, se esto entiende. también, o sea, lo tengo hecho el video, va a aparecer también en la presentación de curva y De superficie grabar, si plana. no, Luis, Sí, para que sí, no sea tan sí, largo. sí, sí. De todos modos, dice 45 minutos, el que no fui tan.